¿Qué tal a todos? Hoy vamos a platicar de la red de Kohonen. La red de Kohonen es una red neuronal, también conocida como mapeo autoorganizado, que utiliza justamente la propiedad de autoorganización para simular el aprendizaje. Una característica interesante de los sistemas neuronales es la capacidad de producir mapeos que se autoorganizan o funciones que se autoorganizan y que van de un espacio en sí mismo. Este espacio va a ser el espacio de las características. Preservan la topología de ese espacio de las características. Podemos pensarlo como cierta superficie. La autoorganización significa que el mapeo en un conjunto de neuronas se origina únicamente presentando a las neuronas con características de entrada de forma estocástica. A este tipo de funciones vamos a llamarles mapeos que preservan la topología. Si las neuronas vecinas presentan regiones vecinas en el espacio de características, es decir, separa bien cosas que son distintas. Para aprovechar mejor el número de neuronas, las regiones importantes del espacio de características, es decir, que tienen alta densidad de presentación, están representadas con más neuronas. La resolución de la función es entonces óptima, en cierto sentido. La red neuronal de Kohonen es un mapeo autoorganizado y asume una estructura topológica entre las unidades que están agrupadas. Esta propiedad se observa en el cerebro, pero no se encuentra en otras redes artificiales. Hay clústeres que les vamos a llamar P en una matriz de una o dos dimensiones, y las señales de entrada vamos a llamarles otra vez XK, son vectores, y vectores de peso que otra vez les vamos a llamar W para una unidad de clúster que sirve como ejemplo de patrones de entrada asociados con ese cúmulo de células o clústeres. Durante el proceso de autoorganización, el cúmulo o unidad de clúster cuyo vector de peso coincide más con el patrón de entrada, generalmente el cuadrado de la distancia euclidiana mínima entre ambas, se elige como el ganador, es decir, va a ser considerado más que representa mejor el aprendizaje el que sea la solución o bien de mínimos cuadrados o bien, como vamos a ver en adelante, la solución por descenso del gradiente. La unidad ganadora, es decir, la célula que le atina, y sus unidades vecinas en términos topológicos actualizan sus pesos. Los vectores de peso, que vamos a llamarles WJ, de las unidades vecinas no están en general cerca del patrón de entrada. Para una matriz lineal de unidades en el cúmulo, la vecindad de radio R alrededor de la unidad, llamémosle J estrella, consta de todos los máximos, los J que se encuentran entre el máximo y el mínimo de los vecinos, ¿no? Entonces podemos utilizar estas aplicaciones que preservan topología para el reconocimiento de patrones, para encontrar, por ejemplo, soluciones al problema del agente viajero, nos permite definir cierta función de criterio de aprendizaje, y podemos pensar en la regla de Kohonen como una búsqueda estocástica que utiliza el descenso del gradiente y que en promedio va a conducir vía pequeñas tasas de aprendizaje a un mínimo local, es decir, va a converger a cierto patrón que es el que estamos buscando. Entonces les voy a mandar un artículo en el que Kohonen propone un algoritmo que produce ese mapeo autoorganizado. Entonces Kohonen propuso en ese artículo un algoritmo que produce ese mapeo. Una neurona se va a identificar con cierto prototipo WI,
vamos a tener n prototipos en el espacio de características. Cuando se presentan todas las neuronas con una función de entrada, se determina a la neurona, entre comillas, ganadora, ¿no? Para este fin debemos definir una métrica en el espacio de características, que podríamos usar la misma métrica del taxi que teníamos. Y tomando esta métrica, el prototipo WJ estrella de la neurona J estrella, que consideramos que es la ganadora, tiene la distancia más pequeña con respecto al espacio de características en comparación con las otras neuronas. Es donde alcanza el mínimo, esa métrica, ¿no? Por lo tanto, representa mejor la característica de entrada. Así que el elemento principal del algoritmo de Kohonen es el paso de aprendizaje. Las neuronas en el vecindario de cierta neurona que consideramos que es la ganadora, van a adaptar sus prototipos en la dirección característica de la entrada que le estamos dando. Es decir, WI al siguiente tiempo, cuando se actualiza, va a partir de la WI, y con esta eta, que era el aprendizaje, por H de D y J estrella en T, por este vector. D y J estrella es la distancia entre las neuronas I y J estrella. La función H describe la interacción lateral entre neuronas y va a depender del modelito, pero en general o a menudo se utilizan funciones exponenciales de este tipo. Otras dos cosas que se le imponen a la H es que H en 0 debe ser 1 y H en las Ds menores que la D máxima son 0. H es monótona en la media, y con el aumento de la distancia desde la neurona ganadora, la cantidad relativa disminuye, de pasos disminuye. Y H es entonces la función que va a llevarnos al mínimo en la vecindad, ¿no? Nos arroja mínimos locales. La función va a ser 1 para las Is que son igual a la J estrella, y decae con la distancia, cuando decae la distancia entre las Rs. Las unidades cercanas a la ganadora tienen pesos que cambian, y las distancias van a ser más pequeñas. El parámetro eta controla la cantidad absoluta en un paso de aprendizaje. Va a ser nuestra tasa intrínseca de aprendizaje, pero local. La tasa de aprendizaje va a disminuir conforme transcurre el tiempo, y cuando repitamos el algoritmo que vamos a ver a continuación, iterando las Ws Is, vamos a tener un mapeo con las propiedades deseadas, y los parámetros eta y Dmax disminuyen conforme transcurre el tiempo. El término eta de t es un término en cierto sentido de ganancia que disminuye con el tiempo. La vecindad NJ estrella de t disminuye de tamaño a medida que pasa el tiempo, es decir, nos vamos a ir acercando más y más a los patrones que estamos buscando, ¿no? Si tenemos más de un patrón de entrada, entonces vamos a escribir el conjunto de pesos como una matriz n minúscula por n mayúscula, cuyas filas van a ser estas Ws ceros hasta n-1, y n pues va a ser la longitud de los vectores. Entonces, ¿cómo va el algoritmo? Primero inicializamos la red, definimos el peso al tiempo cero para todas las células, para todos los patrones, perdón. Establecemos un radio inicial de vecindario suficientemente grande para usar el mismo algoritmo de descenso del gradiente. Ahora ponemos los patrones de entrada, inicializamos el aprendizaje.
Calculamos las distancias, WI menos X0. Encontramos la neurona ganadora, es decir, la que alcanza el mínimo. Y actualizamos los pesos. Y luego hay que repetir, regresamos al paso 3, calculamos distancias y vamos actualizando varias veces. Cada paso, cada que llegamos al paso 6 se considera una época. Cada vez que pasamos del 3 al 6, pues eso se considera una época, y mientras más épocas tengamos, mejor va a ser el aprendizaje de nuestra red. Supongamos ahora que M es el número de vectores de entrada y N el número de neuronas. Definimos J de W, la función de criterio, como un medio de esta doble suma que tiene estas H's y estas distancias calculadas, ¿no? La función de criterio es una extensión de la función de aprendizaje competitivo. Entonces, para hacer el descenso de gradiente, consideramos las diferencias de la WI como menos eta por el gradiente de esa J. Entonces, las diferencias de WI van a ser eta por la suma de H de RI menos RJ estrella por XK menos WI. Este es el modo, digamos, batch de la regla de organización de Kohonen, es decir, cuando lo hacemos de jalón con todas las células y todos los patrones, ¿no? Entonces, en promedio va a llevarnos a un mínimo local. ¿Por qué? Porque el descenso del gradiente pues va a converger hacia alguna solución, con ciertas restricciones, desde luego, y los mínimos locales pues son defectos topológicos que en una dimensión pueden ser torceduras o giros en el caso de mapeos dos dimensionales. Esta es una caricatura de cómo vamos a ir amoldando el patrón hacia lo deseado, ¿no? Y esta es un poco la idea de la dinámica de cómo funciona. Tenemos estas neuronas, tenemos una capa donde están de alguna manera compitiendo. Esta es la entrada, ¿no? Y los pesos pues se van a ir ajustando, tratando de encontrar un mínimo adecuado, ¿no? En ese sentido compiten. A mí no muy me gustan esas expresiones, pero bueno, les mando entonces el artículo de Kohonen y nos vemos en la siguiente.